Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú, Señor, eres digno. Una vez más te suplico, papito lindo, por favor, que puedas usar mi vida, Señor, que pongas guarda, Padre Celestial, en mis labios, para que todo, Señor, lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar. En el nombre de tu amado Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Les invito a que le den una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. En el primer culto, mis amados hermanos, iniciamos a hablar del tema administrando bien la mente, el tiempo. Amén. Porque les decía a los hermanos del primer culto que el tema de la mente ya lo hablamos. Si ustedes se recuerdan, yo les hice la invitación para ver si podían venir los días sábados. Amén. Y ya saben cuál fue el resultado, ¿verdad? Por eso es que estamos predicando lo mejor acá los días domingos. Y el tema, repito, es administrando bien la mente, el tiempo y el dinero. De la mente ya hablamos. El día de hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor de administrar bien el tiempo. Amén. Bueno, voy a avanzar porque necesito avanzar. La palabra administrar, mis amados hermanos, aquí están los significados. Tiene dos. Uno de ellos dice que es gobernar un territorio, una comunidad o una institución. Amén. Y número dos dice que es organizar la economía de una persona o de una entidad. Lo resumíamos de que entonces el administrar, como recuérdense que no vamos a hablar de administrar un territorio ni de administrar la economía, aunque en el punto que nos falta hablar aún, porque ya hablamos de la mente, estamos empezando a hablar el día de hoy con ustedes del tiempo, y nos falta hablar del dinero. Ahí vamos a aprender con la ayuda del Señor a administrar bien el dinero, pero eso no va a ser hoy. Amén. Entonces, cuando hablamos de administrar, lo podemos resumir en dos palabras. Una es gobernar y la otra es organizar. Amén. Nuestro tiempo tenemos que aprender a gobernarlo y administrarlo. Esto que están viendo en la pantalla, pues ya lo expliqué. Nada más les quiero poner dos bases bíblicas, mis amados hermanos, que es esta, Romanos capítulo 12, versículo 2, y esta, para que las anoten de una vez, Ageo capítulo 2, versículo 8. ¿Para qué les voy a poner estas bases bíblicas? Pues como todo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que lo que estamos hablando no son nuestras ideas, sino que está escrito en la palabra. Amén. Y la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos muestra que a nosotros nos es necesario, amén, administrar bien nuestros pensamientos. Nos es necesario administrar bien nuestro tiempo, y nos es necesario administrar bien nuestro dinero. Amén. Les decía a los hermanos en el primer culto, solo para mencionarles lo que cuando hablamos de la mente, aquí dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos tenemos que adaptar a este mundo, sino tenemos que transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para que entonces podamos comprobar, podamos verificar cuál es la buena. Esta versión dice aceptable. Pero recuérdense que en su tiempo estuvimos predicando de lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Amén. Entonces les decía a los hermanos del primer culto de que no, escuchen bien, hay otra forma, mis amados hermanos, de poner a Dios sobre todas las cosas si no permitimos que Él renueve nuestra mente. Mientras que ustedes y yo sigamos actuando, sigamos viviendo con los mismos, con el mismo tipo de pensamientos, vamos a respetar, porque es lo que hablamos en el primer culto, y las cosas de Dios van a ser importantes, pero no van a ser lo más importante. En el primer culto pues concluíamos de que nosotros somos gente espiritual. Amén. ¿Ustedes también o solo los del primer culto? Nosotros también somos gente espiritual. Entonces, como gente espiritual, decíamos en el primer culto, tenemos la necesidad, mis amados hermanos, de tener por encima de todas las cosas a Dios. Porque en el momento que ustedes y yo descuidemos o cambiemos las cosas de Dios por cualquier otra cosa, que es lo que lamentablemente a veces todo ser humano hace,
Entonces lo que nos estamos demostrando a nosotros mismos es de que nuestra mente no ha sido renovada. Amén. Y les decía a los hermanos del primer culto que cuando vemos, mis amados hermanos, la importancia de el dinero, amén, porque la verdad es que para nosotros el dinero, aunque no lo amamos, a decir que por eso damos la vida, pero es importante, amén. Entonces mirábamos, esto lo expliqué en el punto, en el tema cuando hablé de administrando bien la mente, de que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que el dinero y la mente o la mentalidad van íntimamente ligadas. Pero como les digo, esto ya lo prediqué en 2 sábados anteriores. Y si lo quieren ustedes escuchar, ahí está en la página de YouTube, en internet, para que lo puedan buscar. Así está titulado el tema, igual que este, administrando bien la mente. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, muchas veces 2 cosas? O no se tiene todo el dinero que se necesita, o se tiene todo el dinero que se necesita, pero se descuida al Señor por los pensamientos. Amén. Dicen, vean ustedes, la gente que estudia, parece que de alguna forma vamos a hablar de economía también. Lo que es la economía, cuando hablamos de economía, no estamos hablando solamente de dinero, sino hablamos de administrar bien todos y cualquier recurso. Amén. Entonces dicen que en el mundo hay 2 tipos de problemas en relación al dinero. Amén. No sé qué tipo de problema quieren ustedes. Dicen ellos, se dedican a estudiar eso, pues saben, ¿verdad? Que uno de los problemas es de que la gente y en el mundo como tal hay demasiado dinero. Hay mucho dinero. Y el otro problema dice que es que la gente no tiene mucho dinero, no tiene dinero. Entonces preguntan ellos, ¿cuál de los 2 problemas quieren? ¿El de tener mucho dinero o el de no tener dinero? ¿Cuál les gustaría? Porque al final, no sé si me estoy dando a entender o ya me entendieron, al final es un problema. O sea, no, yo quiero mucho, no, porque estoy diciendo que lo que ellos dicen es que en el mundo hay 2 tipos de problemas. Uno, tener mucho dinero es un problema. Y 2, no tener dinero. Pero ¿cuál les gustaría? Ninguno van a decir ahora. Yo creo que todos pensaron, mucho dinero. Pero cuando ya les dije que de todas formas es un problema, ya cambiaron la forma de pensar. A lo que voy, mis amados hermanos, es de que la razón por la que no hay ni mucho o por la que hay muy poco es por la mentalidad. Pero eso fue el tema que ya hablamos. En esta oportunidad vamos a iniciar a hablar con ustedes de el tiempo. Bueno, esto lo voy a leer solo porque lo tengo que leer, ¿verdad? No porque vaya a hacer mayor énfasis en él, porque el tiempo ya se fue. Está comprobado científicamente y espiritualmente que si el ser humano cambia su forma de pensar, también cambia su forma de vivir. Les dije que les iba a dar 2 bases, ¿verdad? Para que nos demos cuenta cuánto a Dios le importan estas 3 cosas. La mente, el dinero y el tiempo. Aquí dice la Biblia claramente, mía, dice, es, ¿qué dice, mis amados hermanos? Mía es la plata, vean quién está hablando, es el Señor. Y mío es el oro. No solamente lo está diciendo, sino lo está declarando. Lo declara, y miren quién lo declara, no es Jehová Shalom, sino es Jehová de los ejércitos. Y sabemos que Jehová de los ejércitos, pues es Jehová de los ejércitos. Amén. Bueno, pero quiero ver esto con ustedes. Cuando vemos los significados de la palabra plata, que aquí dice acá, mía es la plata. Literalmente, mis amados hermanos, el significado que la concordancia da es dinero. Y cuando ustedes les mencionan la palabra dinero, aquí entre nos, ¿de cuánto se imaginan el billete? Ay, una mi monedita de A5, me imagino. ¿Se imaginan cuando le dicen dinero el billete o no se lo imaginan?
Hagan cuenta, solo porque no han salido los de 500, porque si no, solo eso. Entonces, dinero es dinero, mis amados hermanos. Y la Biblia dice, el Señor lo dice, es mío. Entonces, el dinero que ustedes y yo tenemos, según la Biblia, ¿de quién es? Es de Él. Punto. Pero bueno, y vean cuando dice la palabra oro, dice acá como aceite, cielo claro, cosa dorada, claridad, pero también dice buen tiempo. Perdónenme que se me tapó la nariz. Entonces, dando a entender esto, mis amados hermanos, yo creo que está claro, ¿verdad? Cuando el Señor dice, mía es la plata, está diciendo, mío es el dinero. Pero cuando dice, mío es el oro, ¿qué está diciendo? Según lo que vemos en la pantalla. Mío es el tiempo. Amén. Entonces, dos cosas importantísimas. El dinero que ustedes y yo podamos tener, dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, es del Señor. Y el tiempo que ustedes y yo tenemos, también, ¿de quién es? Es del Señor. Y si lo vemos en esta cita, mis amados hermanos, también nos está hablando de la renovación de nuestra mente. Entonces, hay tres cosas importantísimas, por eso le colocamos al tema, ¿verdad? Administrando bien la mente, el tiempo y el dinero. Miren, el gravísimo error que todos como seres humanos cometemos, mis amados hermanos, es de que todos nos vamos, como lo dicen en el fútbol, ¿verdad?, con la finta y nos vamos detrás del dinero. Porque la verdad, la mayoría de personas, bueno, todas las personas que trabajan, mis amados hermanos, trabajan con el fin de cambiar la mente. Pastor, yo solo trabajo por puro placer. ¿Por eso trabajan? No, todos los que trabajan, y la misma Biblia lo dice, que el obrero es digno de su salario. Eso es normal. Pero la verdad es que la mayoría de personas que van a buscar un trabajo, lo buscan porque necesitan dinero. Pero lo que no nos damos cuenta es que bíblicamente hablando hay un orden, mis amados hermanos. Primero es la buena administración de la mente. Amén. Luego la buena administración de nuestro tiempo. Y en tercer lugar viene la buena administración del dinero que vamos a obtener cuando pensemos de una forma diferente. Cuando administremos bien nuestro tiempo y lo dejemos de estar perdiendo. Les decía yo a los hermanos, pues no sé, pero fue en la administración más que en el momento de la prédica, de que miren, ahí lo vamos a ver, pero no sé si me va a dar tiempo. Este es el primer punto. De que en la vida, mis amados hermanos, vienen oportunidades. A cada uno de nosotros se nos presentan las oportunidades. Y les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Había un tiempo en el que yo pues necesitaba trabajo, pero no tenía. Y les conté, ¿verdad?, que en su tiempo fui y trabajé de maestro de música. ¿Por qué trabajé de maestro de música? Aparte de las clases que me habían dado cuando estudiaba, cuando yo llegué a la iglesia, el pastor me empezó a enseñar a tocar el teclado, no, la guitarra, porque yo ya medio podía tocar guitarra, pero solo canciones mundanas. Ya cuando llegué a la iglesia y vi que en el ministerio de alabanza solo había baterista y el pastor que tocaba y dirigía con el teclado. Y había guitarra, pero no había quien la tocara. Entonces ya cuando le empecé a tener confianza al pastor, le dije, fíjese que yo le conté, ¿verdad? Yo puedo tocar guitarra, tengo mi guitarra, pero solo música mundana. Pero en ese entonces ya estaba yo metiéndome en las cosas de Dios. Entonces él me empezó a enseñar las canciones de la iglesia. Ok. Estando ya en la iglesia empecé a aprender a tocar el teclado, luego el bajo, y así fui aprendiendo a tocar diferentes instrumentos en la iglesia. En su tiempo, repito, tenía necesidad de trabajo, pero lo típico, no había. Entonces de repente llegó una hermana de la iglesia y me dijo, mira, fíjate que en el colegio donde yo trabajo, el maestro de música se va a ir. ¿Por qué no vas?, me dijo. Y fui, ¿y qué creen que pasó? Me dieron el trabajo. ¿Y era yo maestro de música? No, pero como podía tocar los instrumentos,
y ahí en ese colegio enseñaban a tocar guitarra en lugar de la flauta, mucho que mejor para mí porque la flauta se me había olvidado. Entonces llegó la oportunidad del trabajo. ¿Por qué la aproveché? Porque estaba preparado, porque aproveché el tiempo. Entonces les pongo este ejemplo porque muchas veces, mis amados hermanos, nos llegan oportunidades muy parecidas a esas, pero no puedo, no podemos. No es porque no hayamos tenido el tiempo para aprender, sino simple y sencillamente no podemos. ¿Por qué? Porque perdemos demasiado tiempo frente a la televisión, frente al celular, y ese tiempo que perdemos, porque literalmente es perdido, si no lo perdiéramos, pudiéramos aprovechar para aprender a tocar un instrumento. Y aunque su fin no sea, porque yo no empecé a tocar instrumentos para ser maestro de música. Para empezar, yo le tenía miedo a la gente, mucho menos ser maestro. Pero como aprendí a tocar un instrumento, los directores del colegio eran cristianos, se llegó la oportunidad y yo fui, metí mi papelería, y por caer en gracia de que la hermana de la iglesia pues trabajaba con ellos y sabían de qué iglesia éramos, me contrataron. Porque me dice, mire, me digo, acabo de recibir 4 papelerías antes que la suya, pero lo vamos a contratar a usted. ¿Por qué? Porque yo venía de la iglesia. Entonces, a veces, mis amados hermanos, se nos presentan oportunidades así y no podemos, no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque perdimos el tiempo. Por ejemplo, ya les dije, viendo televisión, frente al celular. Los juegos, mis amados hermanos, en los celulares es una pérdida no solamente de tiempo, sino de vida. Porque si lo analizamos, mis amados hermanos, 1 hora que ustedes pasen frente al celular jugando cualquier cosa, pero es un juego, lo único que está pasando es que se están dañando la vista. Y así eso es lo que pasa, literalmente se ponen más tontos. ¿Por qué? Porque están quemando las neuronas del cerebro, y con menos neuronas, menos van a poder pensar como se tiene que pensar. Amén. Les pregunto, ¿qué les gustaría a ustedes aprender? A alguien que me diga, pastor, a mí me gustaría aprender esto. Pero ayúdenme pues, porque el tiempo se va, hermano. 15 minutos me quedan. Me gustaría aprender a tocar el teclado. Ella fue la que habló, ¿verdad? Vamos a ver cómo hablamos a hermana María y yo, pobrecita. No sé si Jesús lo hace, pero es el ejemplo que voy a poner. Imaginémoslo, ¿verdad? Bueno, quiero aprender a tocar teclado, pero resulta que paso viendo tele, resulta que paso horas frente al teléfono. Si ese tiempo que paso frente a la tele lo aprovecharía para tocar teclado, ¿qué creen que pasaría? Pudiera tocar teclado. Y el tiempo que pasó frente al teléfono, frente a la tele, ya pudiera, aprovechando bien entonces les pongo este ejemplo porque no es, mis amados hermanos, miren, eso para mí es una mentira. No tengo tiempo, mentira. Porque todos, mis amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos 24 horas al día. No sé si alguien me hace ahí con su calculadora rapidito cuántas horas son a la semana. 24 por 7, 140, ¿cuánto? 7 por 4, 28, como 168 horas. 148, gracias. 148 horas. ¿Tenemos tiempo? Miren, si para aprender a tocar, mis amados hermanos, por lo que decía Jesús, un instrumento, tal vez alguien quiera aprender a hacer otra cosa, no se necesita de toda una vida. Solo basta con ser constante. Todos los días. Media hora uno aprende cualquier cosa. Todos los días. Amén. Y le decía a los hermanos en el primer culto, a ellos les hacía un poquito menos el tiempo, pero les pregunto a ustedes, ¿no tienen ustedes media hora al día libre? Todo la tenemos. Pero cuando vienen las oportunidades, lástima si yo hubiera aprovechado, si yo lo hubiera hecho. Como no aprovechamos bien el tiempo, entonces estamos limitados, mis amados hermanos, a vivir como vivimos. No puedo, no tengo tiempo, soy muy joven, soy mujer, ya soy mayor. Son puros pretextos, son puras excusas.
Amén. Una vez ustedes y yo dispongamos nuestro corazón y vamos a ver un significado, mis amados hermanos, que es este. Miren, comprar. La palabra que dice aquí en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, significa comprar. Entonces, ¿cómo compro yo tiempo? O sea, literalmente no podemos comprar tiempo. Dios mío, te voy a dar una ofrenda y le añades 1 hora a mi día. Eso es imposible, mis amados hermanos. Pero viendo lo que dice esta cita de Efesios 5:15-16, aprovechando bien el tiempo, la palabra aprovechar significa comprar. Cuando ustedes y yo vamos a comprar alguna cosa, la misma palabra lo dice, comprar. Entonces, ¿qué se necesita para comprar? Se necesita dinero, ¿verdad? Van ustedes a la tienda y van a comprar, por más sencillo, 2 huevos. ¿Qué hacen? Ahí me los apunta. Eso era antes, ahorita ya no le apuntan nada a nadie. Para que esos 2 huevos ustedes los puedan llevar, necesitan... ¿Cuánto cuesta un huevo? 1 quetzal. Pues si quieren 2, le dejan al de la tienda los 2 quetzales y él, contento, les entrega los 2 huevos. Pero vayan a pedírselos. Si no los conocen, no se los van a dar. Entonces, para poder comprar cualquier cosa, mis amados hermanos, se necesita, si voy a comprar, pagar el precio. Amén. Vayan ustedes, por ejemplo, a Walmart y ahí vengo y le pago mañana. Se van a agarrar de ladrones, mis amados hermanos. Entonces, para todo en la vida, ahorita estamos hablando del tiempo, hay que pagar un precio. ¿Cómo pago el precio del tiempo? Lo mismo, ¿verdad? Hay cosas en la vida que ustedes y yo sabemos que no es que sean pecado. La Biblia habla y nos muestra que Dios nos hizo a nosotros para ser seres con deleite, para que nos deleitemos en las cosas. Amén. Entonces hay cosas que no es que sean pecado, pero que sí le dedicamos mucho tiempo. Y no es que sean malas. Por ejemplo, es lo que se me ocurre ahorita. Tal vez a alguien le gusta dedicarse tiempo en el salón de belleza. Pasar horas y horas ahí, qué sé yo, pintándose, maquillándose, y al final cuando viene dice que viene al salón de belleza y todos, ¿qué? Estaba cerrado. Ok, no es pecado querer verse físicamente bien, amén. Pero imagínense, pasamos, es un ejemplo, 3 horas ahí en el salón de belleza. Si yo quiero comprar tiempo, ¿qué tengo que hacer? Pagar el precio. ¿Cómo pago el precio? Bueno, voy a ir al salón de belleza. ¿Cuánto tiempo? Si quiero comprar tiempo, 1 hora. Pero como quiero comprar tiempo, como quiero aprovechar bien el tiempo, ¿qué voy a hacer con las otras 2 horas que antes me pasaba ahí? Aprovecharlo para aprender lo que deseo aprender. En su momento, mis amados hermanos, miren, por ejemplo, se quemó un foco. ¿A cuánto les gustaría aprender de electricidad? A mí me gustaría, pero no tengo tiempo. ¿Se dan cuenta? Es lo que decimos, es lo que hacemos. En su momento se quemó un foco y no puedo cambiarlo. Y si el tiempo que perdimos frente al teléfono lo hubiéramos aprovechado para aprender, no solamente lo cambiamos, sino, mire, yo como que sé, como que el pastor creo que sabe electricidad. Mire, pastor, hágame este trabajo. Sin necesidad, mis amados hermanos, de estar uno buscando trabajo, el trabajo le llega a la casa. ¿Por qué? Porque uno supo aprovechar el tiempo. Amén. Miren, acá, si los jóvenes de la iglesia aprovecharan el tiempo, les digo, saber cuántos carpinteros hubieran ya. ¿Por qué? Porque la pastora le ha dicho a algunos, ahí me los andan metiendo, vayan, el pastor que les enseñe. ¿Cuántos creen que han aprendido? ¿Por qué? Porque los patojos no tienen tiempo, gente muy ocupada. ¿A qué sí? ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Solo un amén escuché, y los demás no tengo tiempo para responder ahorita, pastor. Vean pues, vean lo que dice la cita. Efesios 5:15 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios,
aprovechando bien, dice, el tiempo. ¿Por qué? Porque los días, mis amados hermanos, dice claramente la Biblia, son malos. El día de hoy, a lo que se está viviendo, mis amados hermanos, a nivel mundial, no hace falta, mis amados hermanos, que alguien salga de su casa para cometer algún tipo de pecado, para cometer algún error. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como está el mundo de contaminado, enfrente de su casa, en la misma casa, en la sala de la casa, está, mis amados hermanos, la oportunidad. ¿Para qué? Para poder perderse. Contaba a los hermanos que ayer queríamos ver una película y encendimos la tele, ahí nos pusimos a ver, porque esa dijo Mercy y esa les pusimos. Cuando en eso aparecen 3 personajes ahí dentro de la caricatura y dice uno, les presento a mis amigos, él se llama Lucifer y el otro se llama Belcebú. Entonces nos volteamos a ver la cara con la pastora, en el ratito quitamos eso. Entonces no hace falta, mis amados hermanos, ir a ningún lado para que pase esto de que los días son malos, para contaminarse, para ser estorbado, en la misma casa. Entonces imaginan que viendo televisión uno puede perder el tiempo, uno puede no aprovechar bien el tiempo. Y en este caso vamos a ver los significados, mis amados hermanos, de esa palabra aprovechando. Creo que sí me va a dar un poquito de tiempo hoy para poder explicarles. ¿Saben? Bueno, todo lo que está acá, aquí no lo están viendo, es esto y esto que está acá, son significados de la palabra aprovechar que da la concordancia. Amén. Entonces el primer significado que vamos a mencionar, y aunque ya se los dije, ¿verdad? Dice que es comprar, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Pues ya se los dije, comprando tiempo. Literalmente no podemos comprar de decir voy a pagar tanto y que me añadan 1 hora al día. No se puede. Pero ya entendimos cómo vamos a comprar tiempo. Si antes le dedicábamos demasiado tiempo a hacer alguna cosa, por ejemplo, los partidos de fútbol, ¿cuánto tarda un partido de fútbol? Aproximadamente 2 horas. Nos sentamos a ver, mis amados hermanos, un partido de fútbol y esas 2 horas ¿creen que van a volver? ¿Creen que al equipo que vamos nos va a regalar el tiempo? ¿Nos va a devolver el tiempo? ¿O nos va a mandar aunque sea unos dolaritos por verlos? No, son 2 horas perdidas. Y si para empezar el equipo al que le vamos pierde, no solamente perdimos el tiempo, sino perdimos el estado de ánimo también. Entonces lo mejor que hay que hacer es solo ver los resultados, solo ver los resúmenes, si todavía tanto que no pueden dejar ver al Real Madrid. Solo vean el resumen y ya, punto. Pero 2 horas sentarse a ver un partido de fútbol, según lo que estamos entendiendo, ¿así se compra el tiempo? Así se pierde el tiempo. Les hago una pregunta. ¿Qué se puede hacer en 2 horas para comprar el tiempo? Algo usted, yo en 2 horas hago esto y me gano tanto. 2 horas. Miren pues, vienen como los del culto de la mañana, sin palabras. Si ustedes y yo aprovechamos el tiempo en 2 horas sentados frente a la televisión, bien podemos hacer algo. No me refiero solamente a construir algo, sino sentarnos a leer la Biblia, por ejemplo. Podemos postrarnos a orar. Podemos, mis amados hermanos, escuchar una buena prédica que al final nos va a edificar más que sentarnos a ver. Amén. Decía un pastor por ahí andan los jugadores y la gente viendo cómo patean la cabeza del diablo. También algo exagerado. Pero el asunto es, mis amados hermanos, de que tenemos que comprar tiempo. Dejemos de perder el tiempo. Yo les decía a los hermanos en el primer culto, tal vez ustedes lo han escuchado, de que hay una frase que la gente dice cuando no está haciendo nada. ¿Y qué estás haciendo? Aquí matando el tiempo. Matar el tiempo, mis amados hermanos, es literalmente matar nuestra vida. ¿Por qué?
Porque la vida, mis amados hermanos, de una persona, por ejemplo, dice, nació en 1900, qué sé yo, y falleció en 2021. ¿Cuánto tiempo vivió? Se ven los años. Entonces, el tiempo nos sirve para medir, mis amados hermanos, nuestra vida. Ahora la pregunta y lo importante es, ¿qué tanto, mis amados hermanos, logramos hacer nosotros con el tiempo de vida que el Señor nos regaló? Tenemos que aprovechar, porque la verdad, el tiempo que nos han dado es un tiempo limitado. Dicen los científicos, aunque ahorita ya no creo que esté así, que el tiempo en relación a las 24 horas que tenemos, dice que se ha acortado, y eso está escrito en la palabra. Dice que antes el día literalmente, espero me entender con esto, pero así lo explican ellos, tenía 24 horas. Pero con todo eso que se mueven las placas tectónicas y los terremotos y todo eso, los ejes de la tierra se han movido. Entonces dice que nuestro día en el reloj literalmente nos sigue marcando 24 horas. Pero en relación al tiempo dice que son días de 16 horas. Entonces, ¿cuántas horas le faltan ya? 8 horas. Pero la verdad es que si lo vemos a cómo están los días el día de hoy, ni se sienten los días. La semana, cuando uno siente ya es domingo, y cuando vuelve a sentir, ya es domingo otra vez. Entonces yo digo, yo creo que ya no son ni siquiera días de 16 horas, han de ser unas 12, 14, no sé. Y todavía, imagínense, todavía nos damos, esto no es privilegio, hermanos, de perder el tiempo. Más de algo, hay que edificarse, mis amados hermanos. Miren, si a ustedes no les gusta leer, aprendan a leer, lean la Biblia, edifíquense, y les aseguro que en su tiempo, mis amados hermanos, el Señor les va a presentar a alguien con necesidad y ustedes lo van a poder edificar. Pero si ni la Biblia leemos, entonces cuando venga alguien con necesidad, vamos a decir, yo estoy pasando por los mismos problemas. Entonces, ¿qué consuelo le vamos a dar al que esté dolido? Ninguno. Bueno, el otro dice, entonces el primer significado de aprovechar es comprar. ¿Cómo se compra el tiempo? Muchas gracias. ¿Cómo se compra un buen té? Predicando. Amén. Entonces, ¿cómo se compra el tiempo? Dejando de hacer cosas, mis amados hermanos, que repito, que no es que sean pecado, pero que tampoco nos edifican, y ponernos a aprender algo. Amén. Por ejemplo, miren, ahí está el famoso Intecap. No es que le haga propaganda, pero de vez en cuando yo creo que tenemos mediodía por lo menos para poder ir a aprender algo. Amén. Si es que lo deseamos y sacamos el tiempo. Pero si no, yo no tengo tiempo, es mentira. Lo que pasa es que lo perdemos. Amén. Y cuando ya viene la hora de ser responsables, andamos haciendo las cosas a la carrera. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. No es que no tengamos tiempo, es que si se dieron cuenta desde el principio les hablé de dos palabras: gobernar y organizar. Entonces, si gobernamos nuestra mente, nuestro tiempo, y nos organizamos, vamos a tener el tiempo prudente para hacer cada cosa durante el día. Miren, una de las cosas que yo hago, y se los he comentado, yo tengo una agendita, ya casi se me va a terminar, pero en esa agendita yo escribo todos los días. ¿Y qué escribo? Parte de lo que escribo, porque no es todo lo que escribo, qué es lo que voy a hacer el siguiente día. Y ahí escribo, por ejemplo, lo que nunca falta es orar, leer la Biblia, leer un libro y ensayar. No lo hago siempre, porque como les decía en la alabanza, ensayar, tengo tiempo de no hacerlo. Pero por ejemplo, en alguna oportunidad tenía necesidad de limpiar la pecera. ¿Por qué no la limpiaba? Porque no tenía tiempo. Entonces escribí ahí, mañana limpiar pecera. ¿Y qué creen que hice cuando llegó el día de mañana? Limpiar la pecera. Entonces sí tenía tiempo. ¿Pero por qué la pecera estaba toda sucia? Porque no lo había organizado. Por ejemplo, a veces hay oportunidades que se presentan cosas, ¿verdad?, que no estaban programadas, y uno agarra el tiempo de otra cosa
para hacerlo, y así es como el tiempo se va o perdiendo o invirtiendo. Amén. Bueno, el otro significado dice que es bien pagar rescate, rescatar de pérdida, mejora la oportunidad. Es lo que les decía, el ejemplo que les ponía. ¿Por qué a mí me salió maestro de música sin ser maestro? Porque aproveché el tiempo, sobre todo, miren, el tiempo que yo más aproveché para aprender a tocar instrumentos fue cuando viví solito allá en San Cristóbal. ¿Por qué? Porque yo me pasaba prácticamente todo el día solo cuando eran los días de culto, pues limpiaba, ¿verdad? Hacían el culto y se iban de ahí. Yo pasaba las 24 horas en el templo. ¿Y qué más iba a hacer? Sí, yo no sé, pero como que el pastor tenía cámara y nunca me dijo. Pero se me ocurría a mí salir. Papito, ¿dónde estás? Bendito Dios mío, nunca le mentí. Ando aquí en tal lugar. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ese tiempo, mis amados hermanos, a solas, de ensayo, fue lo que me abrió la oportunidad para poder trabajar. Amén. Entonces, en más de algo, mis amados, ténganlo por seguro. Si aprovechamos bien el tiempo, ni por ejemplo, aprender a manejar un vehículo o una moto, como está en la actualidad, ¿será que no se puede conseguir trabajo eso? Miren, el día de hoy miro yo ahí en internet algún mensajero, y cobran 25 quetzales por ir a dejar cualquier cosa. Entonces, no es que no haya trabajo, mis amados hermanos, es que uno no se pone las pilas a aprender. ¿Por qué? La famosa frase, porque no tenemos tiempo. ¿Tenemos o no tenemos tiempo? Sí tenemos. Lo que pasa es que no nos gobernamos a nosotros mismos porque, bueno, por ejemplo, me voy a echar mi jueguito. Uno dice 5 minutos y cuando reacciona, ya se fueron 2 horas. Y esas 2 horas, mis amados hermanos, bien invertidas, nos pueden abrir la oportunidad aún. Mire, ahorita no hace falta, mis amados hermanos, depender de un jefe. Si en la actualidad la gente se está ganando la vida solitos, sin necesidad de jefe. Miren qué es lo que la mayoría de gente anda haciendo. Tienen su casa enfrente de ahí, frente a la calle, le abren un portón y le ponen un local y más se tardan en construirlo que la gente en alquilárselo. ¿Se dan cuenta? Entonces saben aprovechar el tiempo, las oportunidades. A todos nos llegan oportunidades en la vida, pero ¿por qué muchos las aprovechan y por qué muchos no? Porque muchos aprovecharon el tiempo y otros lo perdieron. Amén. Miren, el otro significado dice hacer buen uso del tiempo. Les voy a leer estos dos y con esto vamos a terminar con esa Santa Cena, ¿verdad? Bueno. Vean, los otros dos significados dice, especialmente de comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Mira, a mí me llamó mucho la atención ese significado, porque este es el mismo significado de la palabra aprovechar. Y dice que aprovechar bien el tiempo es comprar un esclavo, dice, con vistas de otorgarle la libertad. Entonces, miren, hermanos, la verdad, en los tiempos de la esclavitud, sobre todo en los tiempos bíblicos, ¿verdad? ¿Quién, díganme ustedes, iba a comprar un esclavo para dejarlo libre? Eso es más o menos como que el día de hoy tal vez ustedes y yo compremos, menciónenme algo así de mucho valor. Compremos un carro, pero voy a comprar el carro para regalarlo. ¿Quién hace eso en la actualidad? Voy a comprar un carro para regalarlo. La verdad es que casi nadie, mis amados hermanos. Todos normalmente compramos, pero para nosotros. Y al hermano, que Dios lo bendiga. Dios le va a enviar la provisión, hermano. Trabaje. Administre bien su tiempo. Entonces es más o menos esto así. Entonces cuando aprovechamos bien el tiempo, miren qué tremendo, nos muestra esto que es como que vamos a salir de la esclavitud. Pensemos, aprovecho bien el tiempo. Salgo de la esclavitud de no tengo trabajo, de la esclavitud de no tengo dinero. ¿Pero por qué voy a salir de ahí? Porque voy a aprovechar bien el tiempo. Miren, quizás ustedes han visto, yo he visto, hermano, y he visto cómo se venden. Gente que por alguna situación estuvo en la cárcel, estuvo privado de libertad, y ahí les enseñan a hacer cosas. Y cuando salen, las hacen y las venden. Entonces, como no tenía otra cosa que hacer ahí,
aprovechó el tiempo. Y de ahí mismo saca para ganarse la vida. Entonces, mis amados hermanos, en la actualidad les digo, no hace falta que ustedes anden buscando un trabajo, un jefe, alguien que les pague. Lo que hace falta es aprovechen bien su tiempo, aprendan algo y se van a dar cuenta que con eso que aprenden, el Señor les va, mis amados hermanos, a enviar la provisión. Pero si toda la vida andamos perdiendo el tiempo, acuérdense también de que tampoco se trata, mis amados hermanos, solamente de pasar orando y orando y orando y orando para que Dios nos mande un trabajo, para que Dios nos mande la provisión. Porque hay 2 hombres en la Biblia a los cuales el Señor les dijo, levántate, ahorita no es tiempo de estar orando. Amén. Hay que orar, confiar en Dios, pero también hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Aprovechar bien el tiempo, administrando bien nuestro tiempo. Dejemos, mis amados hermanos, de perder el tiempo, porque repito, perder el tiempo es perder la vida. Y la verdad, la Biblia lo dice, los días son malos. Entonces podemos decir, los días que nos ha tocado vivir no son días para estar perdiendo el tiempo. Amén. El día viernes les hablaba yo a los de la alabanza, se los digo hoy, que cuando nosotros, mis amados hermanos, tenemos cierta edad, más o menos tal vez entre los 14, 25 por ahí, uno no piensa bien las cosas. Uno cree que con lo que está haciendo está bien, con la forma de actuar está bien, y con el paso del tiempo uno se da cuenta de todo lo que no aprovechó. Les comentaba yo, y el día que se los dije me quebranté diciéndoselos. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que yo lamento, les digo, es no haber aprovechado el tiempo que estuve viviendo con mi papi. ¿Por qué? Porque él sabe mucho de mecánica y yo no sé absolutamente nada. ¿Por qué no aproveché el tiempo? Decía yo, porque para mí el ensuciarme las manos con grasa, ay, qué asco. Y ahora les digo así, solo escuchen lo que les voy a decir. Ahí el carro, cuando uno levanta el capó, trae unos tambitos ahí donde se echan aceites. Pregúntenme qué aceite lleva qué tambito, no sé. ¿Por qué no sé eso? Porque cuando estuve con mi papi, no aproveché el tiempo. Y ahora que de alguna forma les digo, por lo menos poder echarle aceite al carro, no puedo hacerlo. No sé ni qué aceite ni nada de eso, solo gracias a Dios aprendí a manejar. Pero me voy dando a entender. Entonces cuando uno está en esas edades, entre los 14 y los 25 años, mis amados hermanos, uno no piensa. Y lo digo ¿por qué? Porque yo ya pasé por esa edad. Y ahora que estoy un poquito entrando a los 26, me doy cuenta, mis amados hermanos, de cuánto tiempo perdí. Entonces, ¿qué me toca ahora? Comprar tiempo o pagarle a un mecánico. ¿Me voy dando a entender? Y por último dice, vean esto, y esto lo dice la concordancia, mis amados hermanos. Dice, se trata de aprovechar al máximo cada oportunidad, procurando volver cada una de ellas en el máximo provecho, ya que ninguna puede volverse a aprovechar si se deja pasar. Eso es lo que da el significado de la palabra aprovechar bien el tiempo, de que hay oportunidades, mis amados hermanos, en la vida que ya no vuelven a ver. Conozco, no sé si ustedes habrán conocido, pero conozco varias personas que en su tiempo, mis amados hermanos, Dios les desató provisión y provisión y provisión y provisión, y empezaron a construir. De repente se les cruzaron los cables y se gastaron la provisión. Hasta el día de hoy, muchos años después, nunca pudieron terminar de construir. ¿Por qué? Porque cuando estuvo la provisión, no la aprovecharon. Conozco también gente que igual Dios los bendijo y los bendijo y los bendijo, y juntamente con la bendición empezaron a construir y construyeron más de lo que tenían pensado. Conozco también gente que eso se aprovecharon la bendición, que medio la aprovechó. ¿Por qué? Lo mismo, porque Dios empezó a enviar la bendición, empezaron a construir, pero por ejemplo dijeron, bueno, techo de lámina, y hasta el día de hoy techo de lámina y la provisión para la terraza ya no llegó. Entonces ahora dicen, si hubiéramos echado terraza, ¿qué creen que hubiera pasado si su visión hubiera sido? Dios envía la provisión hasta que estuviera la terraza.
Pero como dijeron, techo de lámina tienen hasta el día de hoy, como 300 años después. Entonces, mis amados hermanos, aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que podemos perder por estar jugando en el celular. Y como les repito, esas edades entre los 14 y los 25 años, hay cosas que uno no analiza. Cuando ya vienen los hijos, cuando ya viene un compromiso, uno se da cuenta de cuánto tiempo perdió. Amén. Tengo que terminar, mis amados hermanos. El siguiente punto sería que hay cosas que hay que hacer en todo tiempo. Y el siguiente, que hay cosas que hay que hacer por un poco de tiempo. Y los siguientes 3, vamos a hablar de lo que es el tiempo presente, pasado y futuro. De la importancia de aprender, mis amados hermanos, a hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Amén. ¿Por qué? Porque si no se hacen las cosas cuando hay que hacerlas, las cosas, lo acabamos de ver, pasan. Las oportunidades ya no regresan y lo único que queda es un lamento. No toda la vida, escúchenme lo que les voy a decir y con eso termino, ni ustedes ni yo vamos a tener las mismas fuerzas que tenemos hoy, ni la misma juventud que tenemos hoy, ni las mismas oportunidades que se les van a presentar. Entonces, cuando a ustedes se les presente una oportunidad, procuren, mis amados hermanos, estar preparados. Y se van a dar cuenta que así, administrando bien la mente, el tiempo, viene el dinero. Amén, amén y amén.